bueno y para siempre es su misericordia. La palabra misericordia viene de dos raíces hebreas griegas que es miser. La palabra miser significa miseria y cordia viene del corazón. La misma palabra que se utiliza para miocardio, que Dios cada mañana pone su corazón en mi miseria humana y en tu miseria humana. Por eso dice que nosotros es la causa de no sernos consumidos, dice Jeremías, porque antes del alba Él ya renovó su misericordia sobre tu vida. Antes de que te despiertes, Él ya renovó su misericordia. Por eso dice, alaben la misericordia de Dios. Alaben su misericordia, iglesia. Gracias, hermano. No vas a perder tu recompensa, porque me pasaste un vaso de agua. Hace un tiempo el pastor Félix González, yo soy Félix Tigarribia, Félix González, el pastor de ustedes, nos hizo una invitación para ministrar esta noche. Y estuve orando de ese momento y esto fue lo que el Espíritu Santo habló a mi espíritu para ministrar con la iglesia. Quiero llevarle esta noche a Ezequiel 37. Ezequiel es un pasaje muy conocido, pero hay muchas revelaciones en este pasaje del profeta Ezequiel. Vamos a abrir nuestro corazón, nuestro espíritu, vamos a preparar no solo para recibir la palabra, sino para ser transformados por ella. Amén. A partir del versículo 1 vamos a leer. Dice así la maravillosa palabra de Dios: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, Dios le pregunta al profeta: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, dice el profeta, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron. Aleluya, vivieron. Esta nación va a vivir por causa del Espíritu Santo. Esta frontera va a vivir por causa del soplo del Espíritu. Las iglesias todas van a estar en avivamiento por causa del Espíritu. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas
sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Amén. Quiero hablarle a ustedes de un tema muy interesante, que es transformados para transformar. Digan conmigo, transformados para transformar. ¿Cuántos de ustedes nacieron de nuevo? ¿Cuántos de ustedes se arrepintieron, se convirtieron y tuvieron la experiencia del nuevo nacimiento? Si usted no tuvo esa experiencia del nuevo nacimiento, entonces está esta oportunidad para decirle a Jesús: yo quiero tener esa experiencia. La Biblia dice que nosotros nacemos dos veces. El primer nacimiento fue cuando vinimos de mamá, el día que vinimos desnudo al mundo, y desnudo vamos a volver. Amén. Ni los hijos de los reyes vinieron ya con su vestidito o con su ropita de realeza. Nadie nace ya con una corona de oro en su cabeza. Todos venimos desnudos. Todos, pobres, ricos, clase media baja, clase media alta, todos desnudos. Y desnudos vamos a volver. Mis queridos hermanos, Nicodemo no entendió. Él estaba preocupado por su salvación. Él estaba preocupado. Él era el maestro de Israel, pero él no tenía la experiencia de nacer espiritualmente. Y por vergüenza se fue de noche a ver a Jesús porque tenía miedo de él, ¿qué dirán? Y se fue y le hizo algunas preguntas a Jesús, y Jesús le habló muy claro: el que es nacido de carne, carne es; el que es nacido del Espíritu es espíritu. Y el otro no entiende, le dice: ¿acaso un hombre viejo como yo puede volver a entrar en el vientre de su madre y nacer? No entendió, porque para que nosotros podamos traer los bienes del reino, las bendiciones del reino, nosotros tenemos que entender primeramente qué hay allá. Y para eso necesitamos tener la experiencia del nuevo nacimiento. Amén. Si no has tenido el nuevo nacimiento, nunca te arrepentiste de verdad de tus pecados, nunca Jesús nació verdaderamente en tu corazón, en tu espíritu, podés caminar en la religiosidad, vas a tener un espíritu religioso, podés conocer muy bien la Biblia, pero experiencia no vas a tener. ¿Qué es lo que hace de un verdadero cristiano tener autoridad en la tierra? Es su experiencia con el Espíritu Santo. Amén. Son los cambios que Él ha hecho adentro de nosotros, y nosotros manifestamos en la sociedad en la cual estamos inseridos. Entonces, por eso el tema de esta noche es transformados para transformar. La gente de afuera que nunca tuvo la experiencia del nuevo nacimiento, enseguida se da cuenta que vos naciste de nuevo espiritualmente. Aunque no saben explicar, ellos dicen: se fue a esa iglesia, en esa iglesia le cambiaron. O sea, se volvió evangélico y cambió. Pero en la cuadra se había un borracho, y ese borracho le hacía la vida imposible a los vecinos. Se convirtió, nació de nuevo, hubo una experiencia vivencial en su corazón. La gente del barrio enseguida se da cuenta. ¿Por qué? Porque tiene testimonio de una vida de cambio. Ya no se van en el almacén a comprar petaca, 3 leones, 2 leones, 1 león. Ya no se va a comprar. Se va a comprar leche y lleva leche a su casa. Ya no hay más tumulto en la cuadra. Y la gente dice: existe Dios. ¿Cuántos fueron borrachos? No levanten su mano. Enseguida la gente del barrio se da cuenta. Enseguida. Pues, ña fulana se fue de esa iglesia y ahora ella anda con la Biblia en la mano. Y no sabemos más las noticias de las otras personas, porque ella era una red chismosa. Llevaba chisme por todo lugar. Ahora se convirtió, ya no chismosea. Y dice: la llegó a ver la chisme, porque me convertí. Ña María, si hay un nombre María, es pura coincidencia. Pero mis queridos hermanos, si experimentaste el nuevo nacimiento,
Jesús es realidad en tu vida. El Espíritu Santo, a través de tu proceso, fue cambiándote, transformándote. Entonces, tenés la autoridad, o tenemos la autoridad de transformar a otros. Amén. Porque nuestro testimonio es el credencial que Dios nos dio de su reino, para que los otros sepan que servimos a un Dios verdadero, un Dios que es real, que no es un ídolo. Entonces, imagínense ustedes una nación llamada para ser reyes y sacerdotes como Israel. Una nación, la única nación que recibió la ley directamente de Dios. Ninguna otra nación en el planeta Tierra recibió una ley como Israel. Y el deseo del corazón de Dios es que todos ellos se tornasen sacerdotes para enseñar a las otras naciones la ley de Dios, pero ellos fracasaron. Entonces Dios, ¿qué hizo? Empezó a levantar profetas, empezó a levantar sacerdotes para hablar a su pueblo. ¿Y qué hacía Israel con los sacerdotes y con los profetas que venían de parte de Dios? Ellos sencillamente no querían escucharles y les mataban, les asesinaban. Pero Dios, en su misericordia, siempre venía a hablarle a su pueblo para que su pueblo se enderece. Y acá nosotros nos encontramos ante un cuadro terrorífico. Esta es una película, ni Hollywood habrá quitado con los mejores directores lo que nosotros acabamos de leer. Imagínense, vamos a usar nuestra imaginación. Si usted se va a un campo donde no se le entierra a la gente, y bueno, y con el tiempo se va secando, se va quedando calavera, pero después con el viento, la cabeza a aquellos lados, el brazo izquierdo hacia allá, el brazo derecho hacia allá, la pierna izquierda hacia allá, la pierna derecha hacia otro lado, entonces vos ves un campo de huesos, de cráneos humanos. ¿Cuál sería la sensación en tu espíritu si llegas a un campo así? Porque la calavera asusta. No sé cuántos son acá estudiantes de medicina, ¿verdad? Pero ver una calavera ya asusta. ¿Por qué? Porque ese no es el diseño de Dios. Míralo para tu hermano, ¿ves calavera o ves qué? Algunos bien gorditos luego, así no tiene nada que ver con calavera, ¿verdad? Está bien fofinho como yo, ¿verdad? Quiero hablarle en esta noche de 4 elementos para traer restauración y avivamiento en una iglesia, en una sociedad y en una nación. Digan conmigo 4 elementos. 4 elementos. El primer elemento para traer transformación, para traer avivamiento y cambios en nuestras propias vidas, en una iglesia, en una ciudad, en una nación, es Dios mismo. Digan conmigo, Dios mismo. Si Dios no está en el asunto, olvídate. Dice acá en el versículo 1, la mano de Jehová vino sobre mí. ¿Qué mano vino sobre el profeta? ¿La mano de quién vino? La mano de Jehová. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu Santo, en el Espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por ciertos, secos y en gran manera secos. La iniciativa siempre es de Dios. Cuando viniste a esta iglesia, o cuando alguien te presentó la palabra, y llegó el día de tu salvación, de tu conversión, por más que estaba buscando a Dios, no fue tu iniciativa que provocó esa búsqueda, fue el Dios. Amén. Y si nosotros no entendemos estos principios espirituales, vamos a ser como Israel, vamos a convertirnos en huesos secos. La iniciativa de la restauración, la iniciativa de un avivamiento sobre una casa, sobre una ciudad, sobre una nación, siempre nace primeramente en el corazón de Dios.
no en el corazón del hombre. Entonces, Dios ve un cementerio, Él ve una nación llena de huesos. Dice, ¿cómo es que mi pueblo se secó? ¿Cómo es que una nación que fue llamada a conocer a Dios de repente está seco? Y en gran manera seco. La palabra seco en el hebreo y en gran manera seco está diciendo que ellos no tienen vida espiritual. Murió la vida espiritual en sus vidas y lo que quedó fue religión. Lo único que quedó para la nación de Israel fueron las tradiciones, las costumbres. Pero ellos se desconectaron de la vida. Ellos se desconectaron de Dios mismo. Y cuando nosotros nos desconectamos de Dios, nos desconectamos de la vida. Y si vos y yo nos desconectamos de la vida, entonces vamos a conectarnos con la muerte. Vamos a conectarnos con el mundo. Vamos a conectarnos nuestra alma con cosas que no tienen nada que ver con Dios. Y vamos a ir pereciendo poco a poco hasta que de repente uno ya no se da cuenta de su vida espiritual. Cuando te ataca ciertos sentimientos que ya no querés venir al culto, ya no querés venir a una reunión de oración, ya sentiste el amor por la palabra, ya perdiste tu comunión con el Espíritu Santo, es una señal que hubo una desconexión de tu espíritu con el Espíritu de Dios y te estás conectando a otra cosa. Y esta noche en el nombre de Jesús, yo no sé tu conexión cómo está, pero vamos a volver a conectarnos con el Espíritu Santo. Soñamos con un avivamiento, y el avivamiento es una promesa que Dios le hizo a esta tierra y a esta nación. Dios hizo esa promesa a esta iglesia, hizo a varias iglesias, pero no todos atienden ese llamado. Porque cuando nosotros estamos orando por avivamiento, eso no reposa solamente encima del hombro del pastor Félix o de la pastora Mónica, reposa sobre cada miembro de esta casa, reposa sobre cada hombro de sus ovejas. Mis queridos hermanos, acá Dios está diciendo que la situación de su casa era caótica y triste. El segundo elemento que quiero hablarles para traer una restauración, un avivamiento, es el profeta. Digan conmigo, el profeta. El versículo 3 de Ezequiel 37 dice: y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Hijo de hombre. No es cualquier hombre. La Biblia dice que Dios no hará nada, absolutamente nada, antes que les comunique, les hable a sus siervos los profetas. Amén. Por eso la Biblia dice: creed en Dios y viviréis confiados. Creed a vuestros profetas y seréis prosperados. Si la iglesia no está fundamentado en los ministerios del apóstol, del profeta, y solamente estamos fundamentados sobre el evangelista o sobre el pastor o sobre el maestro, entonces nuestro ministerio no funciona como debería de funcionar dentro del diseño de Dios. ¿Por qué? Porque Dios estableció así. Entonces Dios le dice hijo de hombre. Cualquier hombre no, le está hablando al profeta. Le está diciendo al profeta: ¿vivirán estos huesos? ¿Por qué Dios hace a ciertos profetas, a ciertos hombres preguntas? A Jeremías Dios viene y le dice: Jeremías, ¿qué ves? ¿Y qué le responde el profeta? Veo una vara de almendro. Y le dice: bien has visto, Jeremías, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Porque el almendro es un árbol que tiene una característica muy peculiar. El almendro podemos verlo bien seco, pero cuando llega su tiempo de dar los frutos, en una noche
ese árbol seco empieza a tener hojas verdes, empieza a florecer y al día siguiente se llena de frutos. Entonces Dios está diciendo, así como el almendro aceleradamente en una noche reverdece, en una noche florece, en una noche fructifica, así yo soy, así yo hago con mi palabra. Yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. No es en tu tiempo ni en mi tiempo, no es en tu reloj ni en mi reloj. Dios tiene su reloj, Dios tiene su tiempo. Y dice, pero cuando llega el tiempo de Dios, lo que Dios prometió, Él va a cumplir. Lo que Dios te prometió, Él va a cumplir. Lo que Dios prometió para Pedro Juan Caballero, Dios va a cumplir. Porque es una promesa. Lo que Dios prometió para esta casa, Dios va a cumplir. Lo que Dios prometió para esta nación, Dios va a cumplir. Dios le hace una pregunta al profeta Zacarías. Le muestra un candelabro de oro. De izquierda a derecha, unas hojas de olivo. En las puntas del candelabro de oro, unos tubos que vierten aceite como oro. Él está mirando la visión y Dios le hace la pregunta y le dice, ¿qué ves? ¿Entiende lo que ves? Y Dios le dice. Y dice, no entiendo, Señor mío, no entiendo. ¿Cómo no vas a entender? Hay cosas que deberíamos ya de entender. Porque si Dios dice, ¿cómo no vas a entender? En otras palabras, ¿verdad? Él no entendió. Entonces le fue dada la estrategia de cómo Dios obraría después de Pentecostés en la tierra. No es con fuerza, no es con ejército, sino con mi Espíritu Santo, ha dicho Jehová de los ejércitos. Todo lo que anhelamos, todo lo que soñamos, todo lo que deseamos del reino de Dios, no será con fuerza humana, no será con un ejército grande que viene de afuera para avivarnos. Será por la unción y por la voluntad y por la comunión que cada uno de nosotros tengamos con el Espíritu Santo. Pero nosotros todavía estamos muy dormidos, iglesia. Nosotros estamos esperando que vengan los grandes avivadores para avivarnos. Nosotros tenemos un serio problema como país. Demasiado le honramos a la gente de afuera y no honramos a la gente de adentro. Cuando va a venir un predicador de Asunción nomás, ya apoya pollo, ya apoya arroz carretero, juntamos dinero porque tenemos que ponerle en el mejor hotel. Estoy de acuerdo. Plenamente de acuerdo. Preparamos la mejor ofrenda porque viene de Asunción o porque viene de Buenos Aires o porque viene de Brasil. Entonces, juntamos dinero porque queremos darle una buena ofrenda, queremos ponerle el mejor hotel, queremos darle el mejor regalo. Pero eso hacemos con el extranjero. Pero cuando viene un pastor nuestro, apenas yo recibí su hermano. Si le damos una ofrenda y le damos así, tenemos asallito ahí en la esquina. No digo mi experiencia porque mi experiencia en esta casa, el pastor Félix siempre nos bendijo muy bien. Y bendito sea a Dios por eso. No estoy hablando en ese sentido. Pero le estoy hablando, honran a sus pastores. Cuando la iglesia aprende a honrar a sus pastores, va a ser una iglesia extremadamente bendecida en lo económico, en lo espiritual. Vamos a honrar nuestro pueblo. Vamos a honrar, a aprender a honrar nuestra gente. Pero viene el profeta de allá en los Estados Unidos. Vean de la verdad. Los profetas de acá no funcionamos. Entonces nosotros tenemos un problema de identidad. Ñamón va de guasotere y la extranjero. Creo que en la otra iglesia lo que es así. Acá no es así. Va a venir un argentino, va a venir un che ahí. Ñamón va de guasú el argentino. Tanto a los nacionales y a los no nacionales, a todos tenemos que honrar. Lo que no es correcto es que nosotros a los nuestros no honramos y a los de afuera le honramos más. Y eso no debe ser así. Nosotros venimos de una iglesia muy grande, la iglesia más rica de este país, el centro familiar. Estuvimos en sus comienzos, pero desde el comienzo, una cosa yo he visto, que la iglesia sabía honrar a sus pastores. Así le tenía al pastor Emilio y a la pastora Betania. Siempre le bendijeron. En el día de su cumpleaños, yo siempre dije, en el día de mi cumpleaños no me regalen elementos de trabajo.
Me regalan bolígrafos, me regalan agenda, me regalan Biblia, me regalan libros. Eso es falta de sabiduría y de luz. Es herramienta de trabajo. Es como un día de la madre. Llega el día de la madre y los hijos le regalan cacerola a su mamá. O el esposo se va y le regala la ropa. Esos no son regalos. Son cosas que tenés que ir a comprar y llevar a tu casa si puedes. Esos son elementos de trabajo. Si tu marido en el día de los enamorados te lleva lavarropa y cacerola, tirarle por su cabeza. Amén. Le estoy llevando a tu pueblo por mal camino, pastor. El elemento de trabajo en el día de mi cumpleaños. Entonces, para eso tiene que conocer a su pastor, conocer a su pastor y conocer a su esposo, conocer a su esposa, conocer, a ver, ¿qué es lo que esa persona quiere? Hacemos muchas cosas por ignorancia y hacemos muchas otras cosas porque no sabemos cómo honrar. La Biblia dice que nosotros tenemos que honrar a todos. Honrar a Dios, honrar al rey, honrar a los gobernantes, y nosotros tenemos que honrarnos unos a otros. Yo cuando te miro al hijo de un rey, o sea que es un príncipe. Ve a tu hermana, es una princesa, hija de un rey. Miro, ¿dónde está mi esposa? Acá está mi esposa. Miro una reina, que ella es una reina, ya no es princesa. Princesa es la que está en el proceso, se está preparando para ser reina. Mis queridos hermanos, nosotros cuando aprendamos la honra, todo eso forma parte de la reeducación de un pueblo que va a vivir en avivamiento. ¿Sabe a quién Dios va a usar en este tiempo para este avivamiento que se acerca? A vos, a mí. Decirle que está todo. Dios te va a usar a vos, a mí, con señales, con prodigios, con maravillas. Dios va a levantar a los paraguayos. Dios va a levantar a los paraguayos. Levantar tu mano y decirle: Señor, gracias. Gracias, Señor, porque Dios va a levantar a los paraguayos. Bendito sea Dios por los extranjeros que han invertido en nuestra tierra. Pero este es un tiempo donde el avivamiento, la gloria de Dios no va a reposar sobre un solo hombre, sobre una sola mujer. Va a venir en forma corporativa. El Espíritu de Dios va a soplar sobre niños, adolescentes, jóvenes, ancianas y ancianos. Y todos serán honrados y glorificados. Pero para eso nosotros necesitamos entender la honra. El profeta, hijo de hombre, profetiza. Se dirigió a él. El tercer elemento para traer un avivamiento es la palabra. Diga conmigo: la palabra. El versículo 4 de Ezequiel 37 dice: me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, ¿oí qué cosa? Palabra de Jehová. Oí palabra de Jehová. A las cosas hay que llamar por su nombre. ¿Y qué tenía que decir el profeta? Huesos verdes, huesos ungidos. Dice: huesos secos. Huesos secos. Oí palabra de Dios. Jesús dijo: mi palabra es espíritu y es vida. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de filo que penetra hasta partirse el alma, la coyuntura, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Va hasta el caracú, hasta ahí va la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que tiene el poder de transformar vida. Cuando Lázaro estaba muerto ya 4 días, Jesús se paró ante la tumba y le dijo: Lázaro,
sal fuera. ¿Qué fue lo que escuchó un muerto? Un hueso seco de 4 días. Escuchó la voz de su creador. Escuchó la voz de aquel que un día le diseñó los cielos. Escuchó la voz de aquel que tiene la vida de poder resucitar al muerto. Escuchó y salió de la tumba. A la nena que dice: Talita Kumi, a ti te digo, niña, levántate. Aquella escuchó de lo más profundo del Seol la voz de Dios, la voz de su creador. Entonces resucitó. Aún Jesús, después que murió, dice que él se fue, en el corazón del infierno estaba allá. Y el Espíritu de Dios miró desde el cielo y se le está ilegal, ya cumplió todo, ahora hay que resucitarle. Y ahí vino el Espíritu de Dios, entró en el cuerpo de Jesús y Jesús resucitó. Porque lo que hace que resucite lo muerto es la palabra. Es la palabra, es la palabra. Entonces, palabra de Dios, palabra de Jehová. Dice, también habla que la espada del Espíritu es su palabra. Pero ¿qué ocurre con nosotros, la iglesia? Dejamos la palabra. Nosotros oramos cualquier cosa menos la palabra. Explicamos a Dios los problemas 1 hora y al último le decimos gloria a Dios, aleluya, y decimos algunos versículos. Para que yo pueda leer la palabra, orar la palabra, necesito conocer a Jesús y necesito conocer su palabra y necesito saber que cada palabra, en cada momento, en cada tiempo, el Espíritu Santo va a avivar para que yo pueda lanzar eso. Pero ¿qué es lo que ocurre con nosotros? Leemos como los católicos. A ver qué me dice hoy horóscopo. Arrepiéntete. No, este no es para mí. No. Tenemos que volver a la palabra. La palabra es lo que me transformó. Y la palabra es lo que te va a transformar. La palabra es lo que va a transformar esta nación, no la religión. La palabra de Dios es lo que va a transformar esta ciudad, no la religión. La palabra de Dios, vivificado por el Espíritu Santo, es lo que te va a volver a conectar con el cielo, iglesia. Y vas a poder resucitar, vas a poder tener una nueva vida. Pero nosotros invertimos mucho tiempo en muchas otras cosas, menos en la palabra. Y si nosotros no invertimos lo que tenemos que invertir en la palabra, entonces va a haber muy poca vida adentro de nosotros. Usted cuando habla con alguien enseguida te vas a dar cuenta si esa persona tiene vida espiritual o tiene vida religiosa. ¿Querés hablarle de las cosas espirituales? Vos estás en AM y la otra persona está en FM. Son frecuencias completamente diferentes. No te entienden. Es otro idioma. ¿Por qué? Cuando en realidad todos deberíamos de hablar el mismo idioma. Porque todos somos hijos del Rey. Todos somos hijos de Dios. Todos hemos nacido de nuevo. Nuestros pecados fueron perdonados. Ya no convivimos con la culpa. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Como Israel, poco a poco nos secamos. Y no nos damos cuenta de que hace muchos años atrás uno ya se secó. Entonces vivimos de gotas de aceite de los otros. Va a venir un predicador de afuera, entonces va a derramar sobre mí una gotita de aceite, y eso me anima para esta semana. Pero esta semana yo no estoy en comunión con la palabra, esta semana yo no estuve en comunión con Dios, esta semana no vine a orar los miércoles, no vine al culto, no, entonces, va a venir el próximo domingo otro pastor y me dice, otra gotita de aceite. No podés vivir de la unción de los otros, ni de la experiencia de los otros. Vos tenés que tener tu propia experiencia. Vos tenés que tener tu propio aceite. Hasta un tiempo nomás necesitamos del aceite del vecino. Pero hay un momento donde Dios te dice, levántate, haz tu fuego, quita la ceniza de tu altar y haz tu fuego. Haz tu fuego.
la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Acá le está diciendo en el versículo 4: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros. Le habla todo un cuerpo humano de lo que tiene que tener, porque es esqueleto, tenía que tener tendones, carne, tenía que tener la cobertura en sí, que es la piel. Hasta que sopló sobre ellos el espíritu humano. Entonces ellos se pusieron sobre sus pies, pero todavía estaban incompletos. Ellos tenían un espíritu, el espíritu humano, pero todavía no tenían el espíritu de Dios. El cuarto y último elemento para la restauración y el avivamiento es el Espíritu Santo. Acá, el versículo 9 dice: y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, letra mayúscula, habla del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Qué es lo que el profeta está, qué es lo que Dios le está diciendo al profeta? Le dice que sople de los cuatro vientos. En el original hebreo habla, lo que está diciendo: dile al Espíritu Santo que venga. Y cuando habla de los cuatro vientos, en el original hebreo dice cuatro alientos. Dile al Espíritu Santo que venga con sus cuatro alientos y que entre en estos huesos secos, y ellos van a resucitar. Ellos ya tienen cuerpo, ya tienen alma, ya tienen otra vez su cerebro todo en orden, ya tienen el espíritu humano, pero les falta lo que le va a hacer a ellos funcionar como ejército de Dios. Es el Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven. Le invita al Espíritu que venga. Dice: ven de los cuatro alientos. Es el mismo aliento que cuando Dios hizo al hombre del barro, y era un muñeco de barro. Adán era un muñeco de barro. Pero cuando dice que Dios sopló de su nariz, y él fue, su aliento sopló, y cuando entró el soplo de Dios, cuando entró el aliento de Dios en ese muñeco de barro, Adán fue alma viviente. Dice que la persona que muere, de su espíritu sale por su nariz, no sale por su oído ni sale por su boca. El último aliento que damos al morir sale por nuestra nariz, porque fue por esos orificios que Dios sopló su aliento. Y ese es lo que Él retira cuando nos llama a su presencia. Mis queridos hermanos, profetiza al Espíritu. Le dice: profetiza. Y profeticé como me había mandado. Hay que atender muy bien cuando uno va a profetizar. Uno tiene que profetizar lo que el Espíritu Santo le dice que profetice. No es porque viene un rico poderoso y le profetizo lo que a él le gustaría escuchar. Debo profetizar lo que Dios dice. Nosotros no estamos para agradarle a nadie. Estamos para agradarle a aquel que nos llamó por soldado. Hay que hablar la verdad, y la verdad debe ser hablada en amor. En el avivamiento van a venir gente de todas clases sociales, van a venir autoridades, pero no vamos a cometer el error de hacerle escuchar a Dios lo que ellos quieren escuchar, o porque nosotros queremos quedarnos bien con ellos. No. En mi iglesia estuvieron la gente más rica y poderosa de esta frontera, y con muchos me peleé, porque ellos querían escuchar lo que ellos querían escuchar. Quería que yo esté de acuerdo con el pecado de ellos. Me hicieron la vida imposible, pero permanecí.
Porque Dios no nos puso como profetas para que la gente escuche lo que quiere escuchar. Hay muchas cosas que están mal en la iglesia hoy en día. Me voy a ir a la iglesia porque me quiero sentir bien. Vos no venís a la iglesia para sentirte bien. Vos venís a la iglesia para escuchar la palabra de Dios, a ver qué te dice el Espíritu Santo, si hay algo de la cual tenés que arrepentirte, si hay alguna área de la cual necesitas la ayuda de Dios, la transformación de Dios, y te puedas quebrantar siempre delante de Dios y puedas ser cada vez más como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Esa es nuestra visión cuando venimos al culto. No venimos para entretenerle a la gente, no venimos para hacernos sentir bien. Este no es un club social, este no es el club social Amambay, esta es iglesia de Dios, donde la gente viene a escuchar la palabra de Dios y ser transformado por la palabra de Dios y ser transformado por el poder del Espíritu Santo, para que yo pueda realmente alterar mi ambiente de ahí donde yo estoy. Termino con esto. En el versículo 12 dice: por tanto profetiza y dile así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi Espíritu Santo en vosotros y viviréis, y haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice. En el versículo 10 hay un punto muy importante: y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército muy grande. ¿Qué significa esta palabra estuvieron sobre sus pies? Porque toda la nación estaba caída. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste que estás parado sobre tus pies? ¿Qué representan nuestros pies? Nuestros pies es lo que sostiene todo este cuerpo. Es lo que me da la habilidad para que yo pueda caminar y hacer mis cosas. Pero si yo no tengo fuerza en mis pies, yo no podré caminar, no podré funcionar. Israel dejó de funcionar como una nación espiritual porque ellos cayeron y no tenían fuerza en sus tobillos, no tenían fuerza en sus pies, no tenían fuerza en sus rodillas, no tenían fuerza ni para levantar las manos, porque les faltó el aceite, les faltó la palabra de Dios, les faltó arrepentimiento, les faltó conversión genuina, les faltó honra, y por eso ellos perecieron. Pero dice que cuando vino la palabra, cuando vino la voz de Dios, cuando vino el Espíritu Santo, Dios lo primero que hizo es ponerle al hombre sobre sus pies para que pueda funcionar como un gran ejército. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en Paraguay: levantar un gran ejército, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios quiere hacer con las iglesias de esta frontera: levantarte a vos, mi hermana, a vos, mi hermano, a vos, joven, ponerte sobre tus pies, lleno de su presencia, lleno de la palabra de Dios. Porque cuando le hablas al inconverso, no le vas a hablar un cuento, no le vas a hablar de una alegoría, le vas a hablar la palabra de Dios, le vas a decir: quien transforma es Jesucristo, quien bautiza con fuego es el Espíritu Santo, y va a haber ahí bautismo, ahí va a haber milagro. Lo que Dios te dio vamos a poder dar a los otros. Por eso les hablé del tema al comienzo: transformados para transformar. Y para esta ruta es vital que vuelvas tu corazón a la palabra, que vuelvas tu comunión con el Espíritu Santo, que vuelvas a comprometerte con el reino, que vuelvas a beber las aguas vivas que Él tiene para ofrecerte. En el nombre de Jesús. La gente anda muy caído en su fe, caído en su visión, caído en su perspectiva de vida, caído en su esperanza. Como esta nación dijo: pereció nuestra esperanza, y le culpa a Dios y hace tematización de desgracia de Dios. Dios no tiene la culpa de las muchas cosas malas que a lo mejor nos ocurrió. Mucho de eso nosotros somos responsables. Si hubo algo que Dios permitió para tu crecimiento y mi crecimiento. Pero no hagas de
utilización de desgracia. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dios es justo, Dios es fiel, Él es santo, Él no se deja tentar por el mal, ni Él se deja engañar. Por el contrario, Él vela por tu vida, Él vela por su rebaño, Él vela por su ejército. Y Dios quiere levantar un gran ejército en la iglesia de los Montes Altos. Ustedes tienen mucho potencial para el avivamiento, pero necesitan volver a sus raíces. La oración, el ayuno, la palabra. Yo era de la iglesia de Dios, si ustedes lo sabían. Yo tenía un compañero de colegio cuando recién empecé mi caminar, y él era de la iglesia de Dios. Y él me invitó ahí sobre Japón. Cuando ese pastor era Percio Corrales. ¿Cuántos le llegaron a conocer al pastor Percio Corrales? Él fue mi pastor. Poco tiempo me congregué con la iglesia de Dios, porque yo vivía sobre España y América, y Centro Familiar quedaba en una cuadra, y Iglesia de Dios quedaba allá sobre la marea, venía a Japón. Entonces, por comodidad me fui al CFA. Entonces, pero yo tengo muchos amigos en la iglesia de Dios, y vine acá y encontré otros amigos en la iglesia de Dios. O sea que también soy de la iglesia de Dios. Si algunos están diciendo, Michael Coa, también yo soy de la iglesia de Dios. Conozco a todita la gente de la iglesia de Dios de mi época. Y yo recuerdo, no llegué a congregarme ni 2 meses, pero todos los días había reunión de oración allí. Y todos los predicadores que venían con fuego. Y entre nosotros los jóvenes había fuego. No hablábamos de macanada, hablábamos de Dios. Cuando salíamos de la iglesia, ya predicamos a la gente. Cuando no tenemos fuego en nuestro corazón, no podemos evangelizar al mundano. Ellos nos ganan. Estamos en una reunión con ellos y nosotros absorbemos su basura, pero de nosotros no puede salir vida, de nosotros no puede salir aliento de Dios, de nosotros no puede salir aceite. ¿Por qué? Porque carecemos, estamos secos. Pero este es el tiempo que Dios está llenando su vida de su aceite. Este es el tiempo que Dios va a despertar tu espíritu para volver a cargar tu aceite. Este es el tiempo que el Espíritu Santo te está llamando a volver a leer la palabra, a amar tu iglesia, volver a comprometerte con el reino de Dios. Transformados para transformar. ¿Cuántos quieren transformar a los otros? Entonces vamos a comenzar con nosotros mismos. Por favor, póngase de pie.